¿Y aprovecharás cada oportunidad? Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con Andalucía en familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya la revista de opinión Democracia, miércoles 4 de agosto del 2021. Ahora sí ya estamos con la fecha exacta, miércoles 4 de agosto del 2021. Bueno, el tema del municipio de Quito va tomando cuerpo, y más aún cuando la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, los dos jueces que tomaron la decisión sobre un caso viciado desde el inicio, desde cómo fue direccionado a los jueces, de cómo llega a manos de los dos. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar en dos cosas. El Estado de Derecho no es solamente que los jueces puedan hacer lo que han hecho, sino que cumplan con toda la estructura de la ley. Si bien mucha de la legislación actuada en estos últimos 14 años es para encubrirse, para manipular y manejar la justicia, la sociedad no puede permitir que esto se vaya consolidando. Los jueces, los funcionarios yo diría, de la Corte, los funcionarios administrativos incluso, una de ellas ha dicho, me han falsificado la firma. Todo eso no ha sido tomado en cuenta por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, que ya se fueron de vacancia judicial. Tengan un poco de vergüenza a estos dos jueces sobre todo. Y claro, ¿qué se puede hacer con ellos? He preguntado a mucha gente. Ellos saben, máximo que les pueden hacer incluso una multa, una amonestación, una suspensión. A la cárcel deberían irse, a la cárcel. O sea, no se puede manipular y ser tan sinvergüenzas. Señor fiscal de Pichincha, no le hemos visto actuar como no le hemos visto actuar en algunos de los casos. La Fiscalía tiene un rol específico que jugar. Se puede o no investigar, y claro, y le tienen a la ciudad en aquello de que un señor, el doctor Yunda, se toma por asalto la alcaldía y dice que es el alcalde. No, ya no es el alcalde. Ahí hay una persona que ha usado y ha abusado del derecho
para asaltar el municipio de Quito. Y eso no se puede permitir. Hay dos cosas entonces, de acuerdo a lo que nos han dicho los juristas, es que el Tribunal Contencioso Electoral, que por unanimidad revisó el proceso y votó a favor de que el proceso estaba bien hecho, haga cumplir su resolución y destituya al doctor Yunda. E incluso yo creo que podría ir más allá, lo cual consolidaría al contencioso electoral como institución. Yo creo que podría destituir a los jueces, destituirlos y señalarlos públicamente. Creo que pueden llegar a ese nivel. Pero el contencioso electoral para hacer respetar, porque si no, no va a servir de nada lo que ellos resuelvan. Deben destituir al alcalde y que pierda, al exalcalde diría ya, y que pierda los derechos de ciudadanía. Y si acuden, como yo creo que el doctor Guarderas lo hará, acudir a la Corte Constitucional, esa Corte debe, en aplicación del artículo 25 de la Constitución, debe ayudarnos a resolver esto. Ciertamente, todos van a acudir, es la única institucionalidad que nos queda y de eso deben estar conscientes los señores ministros de la Corte Constitucional. Si no nos ayudan a reinstitucionalizar el país, esto no tiene salida. Estamos tomados por un grupo de vivarachos que manipulan la justicia, que tienen abogados que no les importa lo que puedan hacer con ella. Señores jueces, recuperen el prestigio, sean respetables y respetados, pero con estas actuaciones terminan dañando, sí, al resto, porque es entonces la justicia en la que está en entredicho. Se habla entonces de que Quito va a reaccionar, de la posibilidad de que haya una movilización y una movilización grande. Creo que sí, es el momento de una gran indignación pública, de que nos encontremos indignados en las calles. No puede ser, pero mientras eso pasa, la justicia, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, en la que se pone mucha esperanza, deberían actuar. Eso pasa en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Para iniciar la revista de opinión hemos invitado a la señora asambleísta Natalia Arias, de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, y al ingeniero José Zurita, gerente de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Son dos temas. La Asamblea ha tratado un proyecto que fue presentado por el ex legislador Pachala, que modifica, diríamos, el tema del Código de Emprendimiento y Modificación, unos artículos, pero que además abre un espacio para que este se aplique en la vida diaria. Así es que quiero saludar a la señora asambleísta Natalia Arias. Está en un problema de Zoom. Bueno, vamos a intentar entonces recuperar el problema de Zoom. Son los temas de la tecnología, ¿no? Y ahora entonces quiero saludar nuevamente al ingeniero José Zurita, el gerente de la Alianza para el Emprendimiento. Ingeniero Zurita, bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Si es que vemos lo que ayer debatía ciertamente la Asamblea, encontramos entonces que esto va a tener una cosa más práctica, en donde jóvenes que quieren graduarse en universidades, y espero que también en algún colegio técnico de los que todavía quedan, puedan presentar proyectos de emprendimiento y que esos sean calificados para eso. ¿Cómo mira usted esta propuesta? Bienvenido, José, buenos días. Francisco, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven. Bueno, la iniciativa de mejorar la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación es positiva porque toda legislación es perfectible. Y vemos que hay algunos, pero vemos que hay algunos problemas de fondo que todavía no son solucionados y tocados. El que los jóvenes quieran insertarse al sistema de emprendimiento lo vemos bien, vemos como una salida importante al nivel de desempleo alto que hay.
Y la manera de hacerlo no necesariamente es con una ley. La mejor manera de hacerlo es dinamizando y facilitando las condiciones para cuando uno va a emprender. El que los estudiantes puedan presentar sus proyectos y estos a través de una comisión o un espacio puedan ser canalizados a la ventanilla única del Ministerio de Industrias, que es un poco como va la operativización de la idea propuesta. No está malo siempre y cuando el Ministerio de Industrias cuente con los recursos necesarios para ayudarlos. Entonces ahí va una de las 3 aristas que quería mencionar, Francisco. Esa es la primera, que los fondos necesarios para que los emprendedores puedan arrancar, jóvenes que han terminado la universidad, que han terminado el colegio, la primera es del financiamiento. José, ahí tendríamos una cosa, perdón la interrupción, José. Esto que denomina el proyecto la Bolsa de Emprendimiento significa no solo ir a registrar el proyecto de emprendimiento, sino que a su vez se pueda tener asesoría, se pueda tener, como usted dice, financiamiento. ¿El ministerio debería tener un fondo para eso o canalizarlo a través de la banca pública? Debería tener un fondo. Yeah. La banca pública, que es crédito, se utiliza para empresas, negocios ya consolidados o establecidos, porque recordemos que el crédito hay que pagarlo con tasa de interés. Un emprendedor que está arrancando no necesariamente tiene garantizado el éxito, la continuidad, y peor, va a estar listo para pagar mes a mes cuotas y tasas. Si no, debería tener, como el señor presidente le ha dicho, y lo ha dicho reiteradas veces, el fondo capital semilla, el fondo semilla, él lo llama. Es un fondo que no es crédito. Es un fondo que a los muy innovadores les entrega una donación, un aporte no reembolsable. A los que ya están un poquito más avanzados hace una inversión la cual luego tiene que ser recuperada por el inversor, que en este caso es el gobierno. Pero esa es la primera línea, y esa primera línea no se soluciona con una ley. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que determina la creación del fondo, el gobierno es el que determina cuánto va a ir ese fondo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, si bien vemos como positivo, lo primero es el financiamiento. Lo segundo es que cuando uno ya está emprendiendo, se enfrenta a condiciones del sistema que no son fáciles. Cuando uno va a exportar, los organismos de control piden muchos trámites, requisitos, costos, y eso vemos que está avanzando en el ARCSA, en agrocalidad. Entonces, como que el gobierno central ha mejorado y ha puesto un ojo a este segundo gran problema que facilita que los jóvenes emprendan. De nuevo, eso todavía no tiene mucho que ver con la ley. Pero luego vienen los trámites municipales. Francisco, tú al inicio hacías una introducción en cuanto a nuestra realidad de Quito, pero en cada una de las ciudades hay unos trámites diferentes, complicados, la obtención de la LUAE, la patente, los permisos de operación. Entonces, esa es una arista fundamental que tiene que ser enfrentada por cada uno de los municipios y prefecturas para que el emprendimiento pueda arrancar fácil, pueda arrancar ágil y demás. Entonces ahí viene un sistema nacional de homologación y simplificación de trámites que el gobierno central puede alentarlo. Recordemos que la competencia son locales, ¿no? Son los municipios. Y claro, lo que pasa es que sí deberían tener un marco sobre el cual funcionar, incluso asesorarles para que no asusten el propio financiamiento en sus cantones. Antes de avanzar, yo quiero saludar nuevamente a la asambleísta Natalia Arias, José, porque lo que acabamos de escuchar de lo que nos dice el ingeniero José Zurita, asambleísta Arias, bienvenida, buenos días, sí. La ley, se saluda la ley como un gran objetivo, pero dice aquí hay que operativizarla de mejor manera. El fondo semilla, luego le voy a preguntar a él mismo si ese de alguna manera deberá recuperar el Estado también ese fondo semilla para que sirva a otros, si bien no debe tener, digamos, un costo. Sí debemos tener una especie de retorno de esos fondos, pero ¿cómo encuentra usted que este proyecto puede ayudarnos al emprendimiento y a la innovación? Un gusto saludar a la asambleísta Natalia Arias. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Antes de referirme propiamente a los detalles del proyecto de ley que el día de ayer regresó a la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, me parece que es realmente muy importante referirnos primero a las condiciones que tienen que existir para poder atraer inversión al Ecuador, esa inversión extranjera y por supuesto también fomentar la inversión nacional que nos va a permitir dinamizar nuevamente la economía. Muchos planteamientos positivos dentro de la ley, sin duda, pero cuando estamos hablando de financiamiento tenemos necesariamente que hablar primero de convertir al Ecuador realmente en ese polo de desarrollo a través de las condiciones favorables para atraer inversión. En ese sentido, el gobierno del encuentro ha dado varios pasos en positivo, varios pasos también para aumentar la competitividad de los sectores productivos del país. Propiamente también sobre el acceso a crédito y sobre todo, y particularmente el acceso a crédito por vías no convencionales, en este caso pues estoy hablando formales, por supuesto, vías formales, de los que nos permiten los acuerdos también. Justamente con el ingeniero. Si me permite un segundo. Sí, pero solamente porque para que usted junte el tema, justamente el ingeniero Zurita nos decía que esto que usted ve, que pueden ser modalidades distintas de financiamiento, él decía generar un fondo y para eso no necesitan ley. Y usted nos está recordando que los acuerdos comerciales, que incluso las relaciones internacionales con los organismos multilaterales, ¿podrían traer ese financiamiento? No es solo eso, los acuerdos comerciales específicamente tienen cláusulas que se refieren a la posibilidad de fomentar en el país formas, como mencionaba, no convencionales, es decir, por ejemplo, las figuras de ángeles inversores, que realmente son una puerta también que hay que tocar, que los jóvenes ecuatorianos y también, por supuesto, las mujeres ecuatorianas podemos tocar, ya que en la mayoría, pues, estamos un poco más lejos de esas oportunidades y el acceso también a crédito. Dentro de este mismo tema, también es importante referirnos al compromiso que tenemos como proyecto político de capitalizar el Banco de Fomento, en este momento Ban Ecuador todavía, para lograr también allí tener recursos que se traduzcan realmente en oportunidades para los ecuatorianos. Bien, entonces José se ve que se inserta en un proyecto, ¿no? Y este proyecto que se debate, que ya regresa a la comisión seguramente para que luego lo puedan votar, podría, no sé, podríamos incrementar algún artículo o ya la operatividad se va a basar en el Ejecutivo y a su vez, lo que usted estaba diciendo, José, es necesario de que los municipios también tengan una homologación de sus requisitos, ¿no? A lo mejor poner, siendo atribuciones de ellos, que las ordenanzas tengan un marco. Eso cree usted que es lo indispensable y lo que la asambleísta Arias nos dice. ¿Pueden venir fondos a través de otros tipos de convenios, José? Francisco, como bien se menciona, creo que ahora la responsabilidad de lo más importante viene por parte del Ejecutivo. Decía, y solo para cerrar los tres grandes pilares para que funcione esto, es el cierre de los emprendimientos, el poder disolver una empresa. En el Ecuador toma 5.6 años. La ley de emprendimiento ya explica el protocolo, el proceso para que no tome ese tiempo, sino menos falta operativizar. Pero hay una buena noticia. Hablando del gobierno central, luego respondo lo de los gobiernos locales. Hoy, a las 6:30 de la tarde, junto al señor presidente de la República y 8 de sus ministros y representantes de la Comisión de Desarrollo Económico, la vicepresidenta Vilma Andrade nos acompañará, César Rojo nos acompañará, lanzaremos la estrategia Ecuador Emprendedor, Innovador y Sostenible al 2030. ¿Qué es esto? Es un proceso, un acuerdo, un pacto en el cual nosotros, como red, que tenemos dentro de nuestros aliados al 10% del PIB en empresas, de servicios, de retail, de producción, están gremios, están universidades, están ONGs que ayudan a emprender. Y el gobierno, ahora representado por el presidente y por sus ministros y algunos asambleístas, además, vamos a llegar a un acuerdo de cómo hacerlo ordenadamente
con objetivos claros y coordinando de manera conjunta. Y este fondo, este financiamiento de fondo Capital Semilla es uno de nuestros objetivos conjuntos, públicos, privados, a corto plazo. El que se pueda cerrar fácil una empresa es uno de los objetivos que tenemos de manera rápida. Y creo que de lo más importante que ha pasado, que alentamos y que felicitamos, es que con la delegado por el presidente, pero presidido por el ministro Julio José Prado, ya ha sesionado el Consejo Nacional de Emprendimiento, Innovación y Competitividad, un espacio de articulación pública y público-privada, donde se está discutiendo cómo dinamizar la economía. Y Francisco, nosotros como alianza tenemos 7 años de cooperación como red. No habíamos visto al presidente y a sus ministros juntos nunca, así en conjunto, 8 ministros de presidente. O sea, el Estado hablando de eso. Y ahí viene un tema, José, antes de volver a lo del municipio, de los municipios y gobiernos, para decirle a la señora asambleísta Arias, entonces, que si bien el proyecto se saluda, se ve que está, como que podría también presentarse entonces, no sé si hay cómo este momento incluir algún tema en el proyecto, aunque ya no ha pasado, ya pasó el primer debate, pero sí insistir a lo mejor entonces en una revisión de lo que falta. No sé si la Asamblea, a propósito de la aprobación de esto, señora asambleísta, podría también volver a topar, porque parece que entonces lo que hay es que irla actualizando y que a medida que se abran más puertas, esto podría funcionar. ¿Usted ve que el aporte de poderse graduar, por ejemplo, con un proyecto de emprendimiento, el definir qué mismo es un emprendimiento, puede resultar una gran ayuda, a más de este marco internacional que usted ha valorado mucho, señor asambleísta? Sin duda alguna, aquí nos estamos refiriendo también a esas oportunidades ya en lo práctico. El tercer nivel tiene que preparar a los jóvenes, a los hombres y mujeres ecuatorianos para esos retos profesionales que cada día son más profundos. Y entonces, en ese sentido es importantísimo que no exista un divorcio entre aquello que se enseña en las aulas universitarias y por supuesto también aquello que requiere el sector productivo. Mientras más práctico, mientras más útil para el ejercicio de la vida profesional sea aquel proyecto de graduación con el que los jóvenes universitarios ecuatorianos salen a su vida profesional, pues mucho mejor. En ese sentido también es muy importante que reciban la guía oportuna, por supuesto también por parte de quienes tienen la responsabilidad también de generar oportunidades. ¿Qué mejor que trabajar de manera tripartita entre el sector privado, el sector productivo, la academia y por supuesto también el sector público, entendido ampliamente, porque en efecto son no solo los ministerios los que están llamados también a sentar las bases, sino además, por supuesto, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Usted diría que este proyecto, que a lo mejor ya se convierte en ley, dependiendo de cómo pase, digamos, la estructura, sí, José nos decía, oigan, los proyectos, si se hace esta bolsa de emprendimientos, lo que van es a requerir este capital, y él nos recordaba que el presidente Lasso ha hablado del capital semilla, ese que no tiene costo, pero que deberá regresar de alguna manera. ¿Ustedes tienen alguna propuesta legislativa para fortalecer esta línea de financiamiento o cree que esto ya es más bien lo operativo desde el Ejecutivo? Sin duda alguna hay que tomar los dos caminos. Primero, reforzar. Hay varias observaciones que realizar al documento, al articulado propiamente, y también seguir buscando cuáles son esas reformas que se necesitan realizar, no solo para el emprendimiento propiamente de jóvenes, sino también, por ejemplo, para los sectores de turismo, el sector artesanal, el resto de sectores productivos en los que podemos realmente servir de manera directa a través de la Comisión de Desarrollo Económico, el Productivo y la Microempresa. Y de la misma manera también, por supuesto, trabajar de la mano del Ejecutivo, porque desde allí es que se van asentando solamente esas bases para la inversión
a la que me refería al inicio de la entrevista, sino también, por supuesto, a esas decisiones que van a poderse tomar en favor de esa generación de oportunidades ya en el marco también laboral y en otros temas relacionados. Entonces, ingeniero Zurita, ¿se puede ampliar la legislación? Van a revisar con seguridad las observaciones hechas, pero claro, una de las cosas que a mí siempre me suele plantear, o sea, es qué entendemos, y no sé si ustedes pueden ayudarnos, José, a definir qué nomás se puede entender por emprendimiento y peor si le sumamos innovación. Porque a veces sí, cualquier negocio se quiere considerar como emprendimiento. ¿Qué características debe tener esto que se denomina emprendimiento e innovación, José? Solo, Francisco, rapidísimo, antes de responder la pregunta, 3 temas rapidito. El primero, esta ley fue propuesta en la asamblea, en el periodo de asamblea anterior, fue por liderada el dentro de la Pachala, comisión. ¿sí? Y Zambrano, todos sus asesores fueron los que más trabajaron en esto. Nosotros trabajamos mucho y con el equipo para que se perfeccione la ley, y tiene unos 2 temas que parecen adicionales, pero son muy importantes. El primero es el tema de el financiamiento colaborativo y la valoración y el crowdfunding de inversión. Había un error en la ley de emprendimiento que está siendo corregido, que va a permitir que realmente funcione. El crowdfunding es un financiamiento colaborativo, pero de inversión. Entonces es una mejora muy importante. Y el segundo, el fondo de esta bolsa de empleo que está articulado entre CNC y el Ministerio. Entonces, solo para no dejarlo, dejarlo de decir, sí, nosotros hemos entregado nuestras observaciones, nos parece que es una ley que salió aceptablemente. Solo quería dejar muy en claro que ahora hay mucho que hacer más que solo la legislación. Lo segundo es que hay el bloque social cristiano está impulsando una propuesta se llama Ley de Estabilidad de Seguridad Social, que muy pronto seguramente será discutido por la misma comisión, en la que, entre muchas cosas que se habla sobre los fondos de pensión y jubilación del ISPOL y demás, hay un tema que no es menor, y ya se está hablando de que se va a sugerir que estos fondos de pensión, que son muy grandes, inviertan un pequeño porcentaje en fondos de inversión para emprendedores. Algo que ha hecho que Colombia crezca, se desarrolle. En Colombia hay 2.000 millones de inversión para emprendedores. Entonces, eso es algo que se viene, que le dejo ahí a la asambleísta Arias para que lo tenga en mente, porque es bueno, es importante, es bueno. Hizo que nuestros vecinos crezcan, se desarrollen. Entonces, viene una propuesta de ley que tiene que ver con seguridad social que va a tener algo que nos va a servir. Ahora, todo lo que estoy diciendo, tiene que ver con temas de financiamiento y temas de reformas y demás, definitivamente no va a servir para todos los emprendedores. Es decir, para el que mañana, si se lanza un CD, copia los CDs a 50 centavos y se pone a vender en una esquina, que hay autoempleados que lo hacen para pagar sus propios ingresos, o los que hacen sanduchitos. Eso es un autoempleo, y eso es necesario porque todos tenemos derecho a hacerlo. Está muy bien, pero para cambiar el país, para mejorar las condiciones de los ecuatorianos, para generar empleo, necesitamos emprendedores innovadores. Tenemos que trabajar para que haya más de esos, para que haya más de los que exportan, generan valor agregado. Por eso, José, mi pregunta era ¿qué deben tener? ¿Cuál es? Porque lo otro no es quizás sí es un autoempleo, pero ¿cuál es? ¿Cómo definimos el emprendimiento junto a innovación? Para que eso sea lo financiado. Sí, y haciéndolo muy fácil para los que nos escuchan, más allá que hay unos criterios técnicos que se pueden establecer, no tiene que existir en el mercado. Y voy a hacer un ejemplo tangible que nos pasa mucho en la I. Nosotros en la I al año vemos como 6,000 emprendedores que quieren ir a los retail, a las farmacias, a los aeropuertos, a los restaurantes, que son parte de la red. Y le decimos al emprendedor, anda a una percha, paséate por las góndolas del Supermaxi, y si tu producto, lo que nos quieres traer, no está en la góndola, tráenoslo. O si está, pero el tuyo tiene algo diferente, único, tráenoslo. Y si es igualito al otro,
pero el tuyo es mucho más barato porque en el proceso productivo hiciste algo diferente, tráenoslo. Entonces es más simple, porque a veces uno dice, tiene que ser tecnología, tiene que haber la patente. No. Tenemos que hacer cosas diferentes, Francisco, y a esos son los que en las estadísticas mundiales son estos que se llaman emprendimientos dinámicos de Guacela, rápidamente generan más de 10 puestos de empleo, pasan el $1.000.000 en venta y tienen mercado internacional. Y ahí está, y ahí entonces, que logramos claro, sostenibilidad en el tiempo. Y ahí Esos está esa definición de emprendimiento ya nos ubica mejor, señor asambleísta. Pero hay una cosa que sí preocupa y que nos han dicho radioescuchas, ¿no? Dicen, oigan, a los que ya estamos, que hemos tenido dificultades en la pandemia, por favor que nos ayuden. ¿Y cuál es la mejor ayuda? Dicen, que no nos molesten, o sea, que no les generemos cosas y trabas. Sobre eso todavía se puede, a lo mejor es, en vez de legislar más, eliminar algunas cosas. Y ahí le pregunto, ¿cómo hacer con los municipios y los gobiernos seccionales asambleístarios? El micrófono, por favor. Sí, ahora sí. Ay, sí, gracias. Ahora sí, estimado Francisco y José, me gustaría atribuirle directamente la autoría de esta frase, ahora mismo no lo recuerdo, pero la escuché dentro de las comparecencias que hemos tenido ya en varias sesiones dentro de la comisión. La innovación es la suma de esta creatividad en la que inmediatamente pensamos cuando hablamos de innovación, además del criterio de eficiencia. Esos dos que efectivamente usted, José, ha recogido son los que nos ayudan a entender cuando estamos hablando realmente de innovación, en este caso, en el contexto, por supuesto, también nos se nos congeló y hay un problema, me parece, de internet. No sé si a lo mejor se comunican vía telefónica, Milton. Allí tal vez se escuchan. Ahí estamos escuchando, sí, gracias, Natalia. Unos segundos únicamente de problema de conexión. Pero quería decirle, hay que entender también, están los emprendimientos por necesidad y los de oportunidad. Y en ambos casos hay que tener respuestas para los ecuatorianos. Con respecto también a esta simplificación de trámites, en Ecuador ser un emprendedor y en general dedicarse a producir es realmente un acto heroico dadas las circunstancias que se tienen y la forma en la que se trata a quien quiere generar empleo y oportunidades para el resto de los ecuatorianos. También hay los que quieren generar valor a la sociedad, pero esto es lo que debe cambiar. Los pasos que se han dado en este momento por parte del gobierno del encuentro han sido aún pocos, sí, por supuesto, porque llevamos menos de 3 meses, pero han sido hechos en firme. Estamos hablando directamente de la reducción de las partidas arancelarias, porque estamos pensando en ese sentido, en los insumos que necesitan también el sector productivo y en abaratar los costos, y por supuesto esto redunda en beneficios en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Y también estamos hablando de ese compromiso de reducir, mejor dicho, eliminar ese 2% a los pequeños negocios, lamentablemente pues existe y del que ha venido a golpear ya la economía. Y claro, este modelo de reducción de impuestos también, y que parece, José, puede ser implementado por el gobierno en la reforma tributaria, pero claro, cuando se tope el tema de seguridad social, cuando van sin tomar el contexto en el que está funcionando la seguridad social, en la que podría provocarse más conflictos, y ya le preguntaremos a doña Natalia Arias sobre esto de cómo se puede empatar, porque la legislación lo que tiene es que, como suelen decir ahora, ser transversal en todo. José, ¿cómo enfrentamos entonces? Ya hay esta legislación, hay que implementarla desde el Ministerio de Industrias, hay que concientizar y preparar a la gente. ¿En los colegios, en las universidades estarán con estas nuevas técnicas, José?
Parte de la ley de emprendimiento e innovación está que el emprendimiento sea incluido desde el primer año, desde el primero de básica. Entonces, es un gran desafío para el Ministerio de Educación. Creo que ahí va a haber un cambio sustancial en la forma de pensar los ecuatorianos a futuro. Hoy en la noche el señor presidente va a dar la primicia de un programa especial que vamos a tener para escoger y cambiar la mente de un grupo importante de emprendedores año a año. Y el fondo de lo que estás planteando, Francisco, es bien importante porque es cambiar la mentalidad de los pequeños a futuro. No quería dejar, luego continúo, pero no quería dejar de hablar de un tema que se nos quedó ahí, Francisco, que son los municipios. Entonces, al final, cuando ya el emprendedor encuentra todo este ecosistema, que lo vemos favorable con el gobierno actual, donde se alinean los ministros, se articulan, hay una asamblea que habla el mismo lenguaje, que impulsa propuestas, es decir, ya no tenemos que más bien defendernos de la asamblea y del ejecutivo, sino estamos en un mismo ritmo. Los municipios son importantes. Primero, por los permisos de operación, y segundo, porque cada municipio tiene una lógica diferente. Y voy a poner dos casos que se están moviendo y que están funcionando, pese a los temas políticos, con Quito, que la Agencia de Desarrollo Económico del municipio de Quito es excepcional. Está creando un pacto ciudad con distritos que va a clarificar al emprendedor dónde va a poder acercarse a hacer qué cosas. Está pensándose en un distrito turístico en el centro histórico, un distrito de innovación en el Bicentenario, con cerca de 10 millones de cooperación no reembolsable coreana, un distrito creativo en Cumbayá, se está pensando en el Museo del Sol en el centro histórico, en la mitad del mundo. Entonces, hay municipios que, y en este caso, con Quito, liderado por Wilson Merino y por Aldo Villagrán, gente que entiende la lógica del trabajo de emprendimiento, ha logrado aterrizar lo que estamos hablando ya a nivel muy macro a ciudad. Porque las ciudades tienen que organizarse geográficamente y dar las facilidades para que esto pase. Hay un tema que no es menor en los municipios, que es el uso de suelo y la zonificación, el cómo genero incentivos para que se agrupen los emprendedores. El segundo caso interesante es Loja, con una lógica provincial, no de ciudad, que la prefectura, liderada por la viceprefecta Coronel, también lo está haciendo. Está pensando cómo desde la provincia bajamos de territorio, y en ese caso ya no por distritos, sino por cantones, vamos dándoles una lógica territorial. Necesitamos gobiernos locales que tomen el liderazgo. La reactivación económica no depende solo del gobierno central por estas lógicas territoriales. Y lo segundo es el tema de las propias ventajas y características de la zona. Si es que se lanza una gran política nacional, volvamos a este fondo semilla que hoy el presidente seguramente lo mencionará y el gobierno está trabajando para tenerlo listo, que va a financiar emprendedores turísticos, pues los gobiernos locales son los que tienen que caracterizar este tipo de emprendedores, tienen que darles ideas, tienen que generar campañas de atracción al exterior, pero conjuntas. Entonces, el rol de los gobiernos locales, Francisco, es menos trámites, lógica de territorio y programas claros, transparentes, como lo hace con Quito, como lo hace la prefectura de Loja, de territorialización. Sin eso va a ser difícil que lo logremos. Y ahí sí vamos a hablar de lo que tú estás diciendo, y es, vamos a cambiar la mente de muchos, eso es a mediano plazo, eso no es ahorita, los chicos que están ahora en 6, 7 años, luego tendrán una mentalidad innovadora y para ellos va a ser diferente. ¿Cómo funciona en Singapur? Sé que suena lejano. Y antes, sí, pero antes de irnos a Singapur, entonces ahí al asambleísta Arias le diría, debemos empatar la capacitación. Yo siempre he reclamado, por ejemplo, lo del SECAP. El SECAP llegó a tener una formación técnica de un año y medio, que le permitía entonces a los jóvenes, incluso yo diría a quienes ya estaban con trabajo, cómo tecnificarse, cómo capacitarse más, cómo aprovechar y presentar teorías nuevas en sus negocios. ¿Cómo incentivar esto, asambleísta Arias? Sin duda alguna, recojo también esta última referencia. Hay que medirse en las grandes ligas. Hay que aspirar realmente a tomar como ejemplo a aquellos países que han dado un salto cualitativo realmente dentro de sus políticas públicas para lograr realmente ese Ecuador de oportunidades que tanto ansiamos. Ya en materia práctica, me gustaría referirme a un caso, una buena práctica también aquí en Ecuador, desde la Junta Nacional
de defensa de los artesanos, pues con la dirección, en este caso de su presidenta, que es la señora Cuti Casa, pues ya se ha dado una decisión, mejor dicho en este caso, para lograr reducir de 22 meses las capacitaciones artesanales para poder certificar maestros en rama artesanal a únicamente 12 meses. Entonces estamos hablando que en un año vamos a poder lograr una certificar certificación. Jóvenes, exactamente, y no estamos hablando solo en este caso de jóvenes ecuatorianos, sino también es un tipo de formación que admite perfectamente a otras edades, porque los ecuatorianos también adultos necesitan este respaldo, y con este tipo de formación, de acuerdo a la ley vigente y a las reformas, por supuesto, que vamos a realizar en ese sentido, van a tener una serie de beneficios que se pueden realmente traducir en un ecosistema, recogiendo la palabra a la que se ha referido José, que realmente les facilite la vida y ese pues le dé cabida realmente a esa creatividad y a ese potencial que tenemos los ecuatorianos para poder innovar, producir y emprender. Natalie, esta visión que puede ser, como nos dice José, que puede tener este gran reto de formarnos con una visión, no solo como modelo de país, sino con una visión ya de la vida nuestra, de la individual, que nos rete a no buscar ser funcionarios públicos, sino a tener nuestro propio emprendimiento, nuestro propio negocio, nuestra propia área de producción, lleva por esta línea de capacitación, de educación. Esto resalta este proyecto que van a aprobar ustedes. ¿Qué otras ventajas puede darle a la educación, a más de aquella de que se podrían graduar los jóvenes con sus proyectos innovadores? Hay que incorporar varios temas dentro de la currícula y sobre todo hacerla flexible realmente para que se puedan introducir este tipo de nuevos temas, nuevas materias que nos permitan realmente abrazar ese potencial que tienen los jóvenes, mientras más temprano mejor, porque así también pues se eleva un poco la mirada justo para no tener únicamente como opción la relación de dependencia, que por supuesto también es muy respetable, sino también la posibilidad de aspirar a innovar, a emprender y a producir desde temprana edad. Entonces, esta es una formación que por supuesto pasa también por educarnos en temas financieros para lograr que de esa manera pues también se entienda cómo se puede aprovechar mejor el acceso a crédito. Claro, y José, y esto del acceso a crédito, el dinero siempre está presente en todo. Hay gente que tiene grandes ideas, pero que no tiene recursos para poderlas implementar. Y bueno, hay que evitar también en el manejo esto de los recursos, aprender, como dice la asambleísta Arias, aprender a manejar estas finanzas, que no seamos presa fácil de Don Nasa o del notario Cabrera, sino que podamos hacer cosas con financiamientos que además no se consuman lo poco que les queda a los emprendedores, José. Sí, es así, el entender cómo funciona el financiamiento es importante, y para eso tenemos estos dos tipos de emprendedores. Los emprendedores más tradicionales, que no agregan innovación, autoempleo más. Estos son emprendimientos que ya sabemos lo que va a pasar. Es decir, si estoy en un barrio y me pongo una panadería, sabemos cómo va a reaccionar el barrio, porque vemos si hay o no una panadería, vemos cuánta gente hay. Podemos preguntar, que es parte de esas del estudio de mercado. Desarrollar. Eso, el estudio de mercado, que suena obvio, pero los emprendedores no lo hacen, sino se lanzan sin preguntar. Entonces, digamos que ese tipo de emprendimientos que uno sabe lo que va a pasar, esos son tradicionales, y para eso es más predecible y factible el crédito.
Si uno va a ponerse una panadería, sabe que necesita $200, se acerca al BIES, hace un quirografario rápido, o hace, no se necesita ni garantes, $200, $300, le pide a la familia, ojalá que no a través de un usurero, sí, más ¿no? un chulquero. Sí, sí. Eso es un tipo de financiamiento. Y ahí el crédito tiene un rol importante, y seguramente Ban Ecuador tiene un rol importante. Lo que estamos hablando en la ley, lo que estamos hablando en la AEI, lo que hoy vamos a lanzar junto al señor presidente en esta estrategia 2030 son emprendedores innovadores. Y los emprendedores innovadores tienen otra lógica, porque cuando voy a lanzar una comida deshidratada que tiene un mercado en Europa, que es en base a mortiño, porque tiene unas condiciones especiales para el estómago que a los europeos les va a cambiar la vida, pues no sé cuánto me van a comprar. Y cuando les pregunte, oye, imagínense, nos vamos y le preguntamos a un alemán, ¿te gustaría el mortiño? Te van a decir, no tengo ni idea qué es el mortiño. Claro. ¿Ya? Eso Primero, es alta incertidumbre. Primero, ¿cómo vamos a hacer conocer el mortiño? ¿Cómo vamos a hacer conocer sus propiedades, su alto nivel de vitamina C? Y que además es un fruto de los Andes que ha servido ancestralmente para determinadas cosas, incluso comidas ancestrales, José. Y Francisco, eso no es teoría, esto es un emprendedor que se llama Andes Quincuna. Si van a las farmacias, se llama Faculty Producto, es un producto fabuloso que lo hace con varios, pero el mortiño es un ejemplo. Pero para ellos el crédito no es lo ideal, porque me voy a arriesgar, voy a investigar, una inversión. me voy a ir a una... Sí, y en la primera fase, en el mundo, en nuestros vecinos, en Colombia, en Chile, en Perú, con los que competimos en exportaciones, ni se diga Estados Unidos, yo mencionaba hace un rato Singapur, ni se diga, ahí el Estado tiene un rol importante. También hay mecanismos que incentivan al privado a donar al emprendedor, se llaman fondos no reembolsables. Estos fondos no reembolsables es para estas ideas diferentes que están arrancando, que hay alta incertidumbre, pero que van a generar empleo, que van a generar exportación, que no ha pasado antes. Luego de ese momento, ahí viene la inversión. Y ahí es cuando, y tú preguntabas, ¿tiene que devolver? Pues en el segundo momento, luego de que pasen estos fondos semilla, pues sí, el emprendedor recibe inversión del gobierno, del sector privado. Hoy algo que vamos a mencionar junto al señor presidente es que la AI tiene dentro de sus aliados $48 millones cada año para financiar emprendedores. Y ahí el gobierno entonces, va a poner una contraparte mayor. Pero y ahí eso nos lleva a pensar en una cosa. Pero ahí nos lleva a pensar en una cosa, y que yo quisiera que la señora asambleísta Natalia Arias nos comente, porque entonces ahí viene un tema que es importantísimo. Pasamos ya de lo que es un crédito para avanzar a un fondo de inversión. Y este fondo de inversión que puede ser tratado a través del mercado de valores tan caído a menos después de que, en vez de ser mercado de valores, ha servido para el asalto. ¿Cómo hacemos entonces que ese mercado de valores, eso que hacía la Bolsa de Valores de Quito, de cómo invertir, de cómo financiar un proyecto? Entonces esto va a pasar también por revisar esta legislación sobre el mercado de valores, para que esto que nos ha dicho José es inversión, podamos financiarlo, no sé, buscando cómo haber acciones, cómo incrementar estas cosas, señor asambleísta. Sin duda alguna, eso también pasa realmente por lograr que todos los ecuatorianos entendamos cuál es el objetivo de este tipo de financiamientos y la oportunidad también de abrir los capitales. Estamos hablando en este caso de que es posible realmente migrar hacia una sociedad de propietarios, hacia una sociedad también de accionistas, hacia una sociedad de inversores. Y en ese sentido, lo más favorable nuevamente es también acudir a esa formación, para ese acceso a crédito al que nos hemos referido en repetidas ocasiones en esta entrevista, porque es realmente muy importante tenerlo, porque marca la diferencia entre lograr o no lograr este objetivo que nos planteamos como emprendedores en general en el Ecuador. También es muy importante que hablemos de asociatividad, de la posibilidad realmente de no tocar una puerta únicamente como una persona individual, natural, sino apostar también
por el acceso a crédito a través de una asociación. Esto es lo que puede permitir realmente que sea mucho más favorable, mucho más fácil, mucho más probable también que accedamos a ese crédito. Las formas de financiamiento son realmente muy variadas y nuevamente el acceso a la información en este caso es el que puede marcar la diferencia, porque tal vez tenemos en este momento, como es normal, todavía un conocimiento limitado, pero son tan variadas y son tan flexibles en algunos casos que realmente el conocer todas las que están disponibles es lo que nos puede ayudar realmente a superar esta enorme pared que puede constituir el acceso a crédito si es que no se tienen pues en cuenta otras alternativas. Esto, José, puede entonces llevarnos a esta nueva visión, a estos nuevos retos, y claro, uno diría, ¿cómo se accede? ¿Cómo podemos revisar, José, por ejemplo, lo del mortiño, que es cómo una fruta deshidratada o una mezcla de frutas, de alimentos, pueden llevarnos a generar productos en donde hemos tenido mucho éxito los ecuatorianos, en producir alimentos, y a lo mejor esto de, o sea, cómo especializarnos e invitar a nuestros jóvenes a que ese es un buen camino, a que nos van a necesitar siempre, a lo mejor esa tecnología la podemos traer. Se estudia lo que producimos, lo que tenemos, como decir, en la casa, José. Sí, voy a mencionar, Francisco, donde tenemos ventajas comparativas. Solo antes del tema de mercado de valores no es menor, porque para que funcione ¿por qué las empresas no entran al mercado de valores? Porque el momento que uno ya abre a bolsa sus acciones, uno abre su capital, y lo que requiere son recursos, lo que requiere es, hace eso para capitalizarse. Y luego, entonces es importante el que compra, ¿ya? Entonces, digamos, Francisco, que tú mañana dices, bueno, yo me voy a comprar acciones de Andes Quincuna, este emprendimiento de Mortiño. ¿Para qué te los vas a comprar, Francisco? Para que vaya creciendo, le vaya bien ganando, pero algún rato vas a querer hacer efectiva esa acción. Entonces, necesitamos que los mercados de valores se muevan, se compra y se venda. Y los grandes inversores en el mundo, voy a poner el caso de Colombia porque está al ladito nuestro, son los fondos de pensión. Y yo sé que este tema es delicado por todo lo que ha pasado y ojalá que cuando se venga el debate sea un debate serio, técnico dentro de la Asamblea. No dejemos que nos asusten, no dejemos que por unos pocos pillos delincuentes que estafaron al ISPOL, al Seguro Social han vivido estafándole, José. O sea, si no dejemos que nos asusten los pillos, pero legislemos para tener garantías de que no nos vuelva a pasar, exacto. Tenemos que hacer una discusión técnica y porque primero hay una protección al futuro de todos nosotros, ¿no? Todos los que algún rato nos vamos a jubilar, tenemos que cuidarnos y eso es lo más importante. Unos más rápidos que otros, diría yo. Pero veamos a nuestros vecinos y veamos cómo las bolsas de valores del mundo son activas y ágiles por la inversión de los fondos de pensión. Yeah. Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas comparativas que tiene el Ecuador? Porque si no, los emprendedores dicen, ¿y ahora por dónde arranco? ¿Por dónde me muevo? ¿Qué será que hago? Bueno, primero, nosotros tenemos una luminosidad diferente, única. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad del mundo. Pensaremos, sí, pero también está África en la mitad del mundo. Bueno, pero nosotros tenemos altitud. Entonces, somos un país donde pasa la cordillera y aparte está en la mitad del mundo. Entonces, eso da una luminosidad excepcional que genera que la fotosíntesis de las plantas sea diferente, y como es diferente, nos da frutos más grandes. Los grados BRICS por el cambio de altitud es diferente. Los camarones que se alimentan del fitoplancton por esa misma luminosidad son más grandes y tienen otro sabor. Entonces, nuestra primera ventaja comparativa es la luminosidad y ubicación geográfica, que tiene un impacto directo en la agroindustria. Entonces, ahí sí no hay cómo darle vuelta. Esa es una ventaja competitiva, ventaja real. Señor asambleísta Arias, todas estas cosas van a pasar. Usted ha dicho es un proyecto distinto. José nos pone ya en un plano de hacia dónde debe ir las otras reformas y por lo que se ve va a ir por la comisión de ustedes. ¿Tienen una planificación de
de los temas a tratar, asambleísta Arias. En efecto la tenemos y se refiere pues primero a la agrupación de los temas pendientes que han quedado de la legislatura pasada y que se agrupan pues a grandes rasgos en turismo, en temas artesanales, hay algunos otros temas que están relacionados a telecomunicaciones y también a temas de aeronáutica. Entonces, porque son varios los temas realmente que topa la comisión. Entonces, en ese sentido han sido priorizados de manera que arranquemos por los más urgentes, en este caso turismo y temas artesanales, ya saliendo pues por supuesto del tratamiento de esta ley que ha regresado a la mesa de trabajo de la comisión y que pues veremos realmente ya el día de hoy, al mediodía, para poder darle forma y poder devolverla al Pleno de la Asamblea Nacional mucho mejor. Y así es, exactamente, ya en los próximos días. Entonces, así es como queremos realmente de la comisión poder darle forma a este anhelo que tenemos todos los ecuatorianos de apostar, apuntar y por supuesto actuar en función de esa reactivación económica que tanta urgencia le hace al país. Y esto pues no es un esfuerzo, no es un esfuerzo únicamente desde la comisión, estamos hablando de la asamblea en su conjunto y estamos hablando por supuesto de esa coordinación a la que estamos llamados por parte también de esta relación con el Ejecutivo en la presidencia. Y este es un tema que se queda realmente con una cantidad de consultas, José. Creo que, y le voy a pedir a Milton, creo que hay que hacer un trabajo sobre esto, cómo clarificar, cómo incluso educarnos todos para usar determinados términos y este reto que es la productividad, la innovación y sobre todo el trabajo. Cómo perderle el miedo a que el mercado de valores entre, yo diría, cómo meter a la cárcel a los que nos han estafado e intentar recuperar algo de esa plata. Sí, todo eso hay que hacerlo, así es que comprometidos para tratar este tema más a profundidad con otras aristas. Señora asambleísta Natalia Arias, muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero José Zurita, José, muchas gracias por acompañarnos. Quedan comprometidos para el debate entonces. Un gusto saludarles. Gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por el espacio, muy buenos días. Gracias, han estado con nosotros la asambleísta Natalia Arias de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea Nacional y el ingeniero José Zurita, gerente de Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento.